El Evangelio para este día, según Lucas, capítulo 11, comenzando a leer en el verso, capítulo 17, comenzando a leer en el verso 11. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y aconteció que mientras iban de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos. Se pararon a la distancia y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no fueron los 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Pero no cantaré esta vez. Tuya, Señora querida, tú tienes palabra divina. Aleluya, 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 aleluya. Señora querida, tú tienes palabra divina. Aleluya, aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En los grupos de sanación se nos enseña a los facilitadores sobre cómo atender una situación y estas 3 preguntas son las mismas que se hacen cuando estamos en primero auxilio psicológico, se llama. La primera, una situación, por ejemplo, como una tormenta, o como pasó recientemente, pues uno puede llegar al lugar en donde estén las familias necesitadas de algún apoyo, y podemos iniciar esta conversación preguntándole qué sucedió. Entonces la persona entonces empieza a recordar los eventos. Puede ser que en algún momento hasta llore, o se le salgan las lágrimas, o esté un poquito nervioso, dependiendo de cuán impactante haya sido para esa persona. Pero empieza entonces a hablar y contar lo que sucedió. Va esa persona también desahogándose. Y eso es algo productivo, o es algo bueno para ese proceso de empezar a sanar. Si se lo calla y no tiene con quién hablarlo, o está desesperada y nadie viene a su ayuda y no cuenta, no puede contar la situación, o no la quisiera contar, o algo pasa, pues la situación pues se hace más difícil para la persona sanar. La segunda es, después que uno haya escuchado con detenimiento y con empatía, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes que has vivido esta experiencia? O sea, ahí la persona empieza a sacar los sentimientos. Y ella misma, al decirlo, va identificando: así es que yo me siento. Y por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es decir: pues estos son tus sentimientos, así es que te sientes.
Entonces la persona ya empieza a identificar, no solamente se ha desahogado, sino que ella misma, al contar cómo se siente, va identificando qué áreas debe trabajar, qué emociones debe ir trabajando, ¿verdad? La persona. Y luego la última parte, de todo esto que te ha pasado y de cómo tú te sientes, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Entonces, ahí la persona cuenta de todo lo que le ha pasado, ¿qué es lo más difícil? Esa es una clave. Hasta ahí nos llevan en los grupos de sanidad, los facilitadores trabajamos hasta ahí. Los psicólogos y otras personas de primer auxilio trabajan otras 3 preguntas que hoy no las vamos a cubrir, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo en un centro, ¿verdad? Pero próximamente quizás en algún momento los cubrimos. La tercera pregunta de ¿qué es lo más difícil, verdad? Pues es la que le va a empezar a ayudar a la persona a identificar de todo. Esto es lo que entonces hay que atender con prioridad porque es lo más difícil y lo que ella encuentra más fuerte para trabajar. Entonces, pues uno puede ir concentrándose y haciendo después ayudándole a la persona a hacer un plan de trabajo. Eso más difícil, pues, empezando por eso más difícil. Y entonces poniéndole metas cortas y todo demás que tiene que ver con las otras partes del trabajo. En un relato de milagro hay cosas parecidas a las que he mencionado en cuanto a atender la emergencia a una persona en una situación de emergencia, ¿verdad? Que ha sido impactada, en este caso puede ser un huracán o un terremoto o algo. En el caso del Evangelio, los relatos de milagros, por lo regular, Jesús va caminando y encuentra la situación, o Jesús va caminando y le llaman la atención a él. Por ejemplo, el ciego se levanta y le dice: Jesús, ten piedad de mí, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los 10 leprosos se encuentran con él en el camino y son los que le llaman la atención a él. Pero Jesús también, dice el Evangelio, ¿verdad? Así está escrito, los ve. Y en este caso se mueve a misericordia. Así como uno se mueve hasta los lugares en donde hay la tragedia para atender a la gente y ver y escuchar con detenimiento o con empatía, pues así, entonces Jesús en un relato de milagro, pues responde a eso que ve, a la necesidad que ya se encuentra, ¿verdad? Y que ya tienen de momento, ¿verdad? Cuando la que él ve. Y entonces a ellos les pide, ¿verdad?, a Jesús, y lo reconocen como maestro, que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Y entonces pues vemos que Jesús, en este caso, movido a misericordia precisamente, entonces actúa, ya sea envía o da su palabra, y en este caso, fíjense que, aunque lo vamos a discutir ahorita otra vez, él no hace el milagro ahí mismo, instantáneamente, sino que él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Está la necesidad, él la está atendiendo, pero en este caso particular dice: vayan a los sacerdotes. Y es en el camino donde ellos van siendo sanados. O esta mañana en la escuela dominicana, un poquito de otro relato de milagros, en el cual le viene a donde Jesús y le pide por su hija, y ya cuando él llega otra vez, ya la hija está sana. Igual que en el caso de la sirofenicia también sucede así, ¿no? Así que vamos a ver cómo esta lectura de narrativa de Lucas nos va a ayudar a trabajar con la misericordia. Porque a veces los relatos y digo esto porque a veces los relatos de milagros, como que uno está buscando ¿qué? Lo extraordinario. Se sanaron, ¿verdad? Se sanaron. Si no estuviese el poder de la misericordia, la sanación no se da. Y la sanación o lo extraordinario no es una situación de sensaciones, sino saber de que
Dios está cerca. Dios tiene compasión. Dios nos ama. Dios nos atiende. Nos acompaña. Llora por nosotros y también nos ama. Y ahí es un poquito diferente. Vamos a dar un poquito más de detalle más ahorita, pero le quería dar eso como introducción, ¿no? Así que este es propiamente un relato de milagro. Él va por ese camino, toma la decisión de ir entre Samaria y Galilea, que es una ruta un poco difícil en cuanto al mapa, así nos dicen los estudiosos. Pero es interesante porque un judío que fuera para Jerusalén, y en este caso Jesús va para Jerusalén, y ya Jesús sabemos que va a Jerusalén, sabemos a lo que va a Jerusalén. Va a llegar y va a padecer y lo van a crucificar y va a morir y va a resucitar al tercer día. Ya lo sabemos. Y Jesús se dedica, vaya y pasa por Samaria. Un judío tradicional no hubiera pasado por Samaria, pero Jesús pasa entre Galilea y Samaria. Vamos a ver, déjelo ahí, ¿verdad? Ahora, vamos adelante, vamos a ver. Parece seguir la agenda de proclamar, aunque va camino a Jerusalén, ya sabemos a lo que va. Él no deja de seguir la agenda de proclamar la buena noticia de Dios, extendida a los galileos y también extendida a los samaritanos en esta vez. Entre otras cosas, eran etiquetados los samaritanos y los galileos por los de Jerusalén. Eran tildados como, especialmente por los escribas, los sacerdotes, los fariseos y el Sanedrín también, los sacerdotes, ¿verdad? Eran como Galilea la gentil, así decía, la Galilea la gentil. Hoy día la palabra gentil es diferente, pero en aquel tiempo decir gentil era como esa gente, a veces se dice de manera como despectiva. Eran impuros racial y socialmente, porque en el pasado se habían mezclado sus familias con familias de otros lugares que no eran judíos, ¿verdad? Y por ahí, y también eran impuros religiosamente. Ellos adoraban en otros sitios y bueno, todas estas cosas. Entonces, de manera que los grupos de los líderes religiosos de judíos o israelitas en Jerusalén los marginaban, los rechazaban, no se acercaban ni se juntaban con ellos, ni se relacionaban ni con los samaritanos, por razones como las que dije, de lugar de nacimiento, o de etnia, o de rivalidad regional, social, cultural y religiosa también. Resulta pues llamativo cómo Jesús va por ese camino, ¿verdad? Entre Samaria y Galilea y se encuentra con estos 10 leprosos. Presumiblemente 9 de ellos judíos o israelitas y uno de ellos samaritano. El hecho es que los 10 leprosos se les obliga a mantenerse aislados, al margen de la sociedad. Los leprosos se mantenía al margen, porque uno se contamina, como ahora que nos vimos obligados a estar aislados con la pandemia, para no contaminarnos, ¿verdad? Y nos aislamos. Los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad, no podían trabajar, no podían relacionarse con sus familiares, es decir, estaban como marginados completamente, ¿verdad? No podían participar o acercarse a la sinagoga, o a la comunidad, o a la vida religiosa. Y encima de eso, pues se tildaba, bueno, pues él está así, algo malo tuvo que haber hecho. Se le echaba la culpa de que era un pecador o era un impuro, y por eso es que tenía lepra. Uno pregunta, ¿dónde está la misericordia? Que es el tema que les dije al principio. Cuando caminaban por algún lugar, estaban obligados a avisarle a los que venían caminando que ellos eran leprosos, y para evitar el contacto o de contagiarse o de quedar en un estado de impureza si tocaban a alguien o hablaban con alguien o acercaban a alguien.
por la enfermedad, o impureza por el posible contagio, pero impureza por religiosa también. O sea, si alguien estaba en contacto con un leproso, no podía entrar a la sinagoga. Por eso es que vemos que los 10 gritan ¿de dónde? Desde lejos. Desde lejos le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquellos 10 leprosos, entre ellos un samaritano, ahora estaban todos juntos. Posible que entre ellos hayan judíos y israelitas, porque Jesús los manda a los sacerdotes, así que presumimos que podían ser judíos o israelitas. Pero ahora están todos en esa región, porque a todos nos junta que la lepra. Y la lepra los aísla, pero ellos están juntos. Los 10, ¿verdad? Ya no hay uno que es samaritano, pero está con los otros 10, que presumiblemente son judíos o israelitas, porque los une que todos han sido aislados, que todos se les declara impuros, que todos se les declara que tienen que estar fuera de la comunidad y que no pueden acercarse ni siquiera a la sinagoga. Están en las mismas condiciones de miseria, de enfermedad, soledad, desesperanza, aislamiento, marginación y supresión. Eso a veces nos pasa cuando llega un huracán, ¿verdad? A veces uno no le habla al vecino, puede pasar, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero cuando llega el huracán, todos estamos en la misma situación. Ahí, espérate, ¿el vecino puede ayudarme aquí? O tú ves al vecino y dices: déjame ayudarlo. Porque como los dos están en la misma situación, tienen las mismas sensibilidades parecidas. Yo estoy fastidiado, él también. Si nos ayudamos unos a los otros, a lo mejor podemos salir de esta. Y después, cuando pasan los meses, llega la luz, llega el agua y qué sé yo qué, seguimos la misma relación de juntarnos y hablar con el vecino del otro, o nos olvidamos del vecino hasta que venga la otra tormenta. Wow, una pregunta que uno debe hacer. ¿Cómo poder llevar esa sanidad a las relaciones de unos con los otros todo el tiempo? Y no esperar que ocurra una calamidad para entonces juntar. Aquí la calamidad de la enfermedad es lo que ha juntado a esos 10, incluyendo un samaritano, que de otra manera no estarían juntos. Muy bien. Si vivimos en misericordia y buscamos la amistad de los unos con los otros, y somos solidarios y vivimos el amor de Dios, no nos estaremos acercando todo el tiempo. Y no solamente en el momento en que haya una catástrofe o una necesidad. Para entonces gritar: ¡ayúdame! O sea, algo que nos debe enseñar algo. Digo, no estoy diciendo que eso sucede en todos sitios, pero puede suceder. Todos estaban excluidos, impedidos de participar efectiva y funcionalmente de su vida personal, su vida comunitaria y religiosa. Los 10 leprosos de alguna manera han escuchado acerca de Jesús, porque le llaman por su nombre. Así que de alguna manera ellos han escuchado acerca de Jesús. Le llaman por su nombre Jesús y le reconocen como maestro. Pero más allá de maestro, cuando él dice ten misericordia de nosotros, ellos ya están también en su mente pensando: puede ser que tenga el poder sanador. Es posible que ellos hayan escuchado del poder sanador de Jesús. Y por eso le dicen ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Así que ya estamos identificándolo como maestro, pero también tiene rasgos de profeta, como lo tuvo Eliseo con Naamán, que también tenía lepra en el Antiguo Testamento, en la primera lectura que leímos hoy. Así que tenía la expectativa curativa. Asimismo, en ese momento, la narrativa del Evangelio, ya también vemos que están sintiendo y reconociendo como proclamador, como predicador, están reconociendo a Jesús como el proclamador, predicador. Porque Jesús llama a conversión de fe, Jesús llama a creer en la buena noticia de Dios, de perdón, de sanación, de reconciliación, de paz. Jesús llama a la misericordia y a la bienaventuranza del reino de Dios. Así que todas estas cosas le hacen a ellos decir: Jesús, Maestro, ten piedad, ten misericordia de nosotros. De manera que todos estos leprosos ya tienen ante sí
algún adelanto de esa expectativa, ya no solamente de maestro o de profeta, sino mesiánica. Y el que lo demuestra con más fuerza es el samaritano al final del relato. En el caso de Naamán, no siendo ni judío ni israelita, Naamán en el Antiguo Testamento, después de varios titubeos, sigue las instrucciones de Eliseo, el profeta, va y se lava 7 veces en el río Jordán, es curado de la lepra, tiene el gran indicador de que no solamente fue curado, sino sanado espiritualmente cuando da gracias a Dios. No siendo judío, ni siendo israelita, da gracias a Dios. Para la fe en el momento que vivió el momento Naamán, proclama y confiesa, se nota al proclamar y al decir. Esto dice Naamán, que no era ni judío ni israelita, no solamente es curado, sino sanado espiritualmente, porque dice, se escribe sobre él estas palabras. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dios tuvo misericordia. Como fue fiel a su pueblo, también está ahí, en el Antiguo Testamento, desde ahí, esa intención de Dios de llegar a toda la tierra. Como le decía a Abraham mucho antes de esto, de Eliseo y Naamán. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora, el mensaje del Evangelio es el mensaje de Dios y es un mensaje universal. Dios no quiere que nadie se pierda. Ay, este vecinito mío, la verdad es que qué sé yo qué, o este otro, ay. Pero si está en una necesidad, tú te mueves a ayudarle, o aunque no estés en una necesidad, tú tendrás el interés de reconciliarte con él, aunque él sea chaboncito, como tú dices, o aunque él sea... Puede ser un vecino, puede ser un hermano de la iglesia con quien tienes algún encuentro, o puede ser en el trabajo, que tienes a alguien con quien tienes relaciones difíciles. ¿Cómo tú orar? ¿Cómo tú trabajar? ¿Cómo tú siempre estar dispuesto a la misericordia? O asistirle cuando tenga alguna necesidad en el nombre del Señor. Buscar sanar esas relaciones de los unos con los otros también. Y que no se trata de solamente algo espectacular como que una enfermedad se haya curado, sino es más integral la cosa, es sanar la relación de los unos con otros, es sanar tu relación con Dios, en esa fe, de esa gracia, por esa misericordia y ese amor de Dios. En el caso del Evangelio, Jesús revela, encarna la compasión, la misericordia de Dios. En contraste con el aislamiento, la marginación, el rechazo de la sociedad, o las sectas o las autoridades religiosas de aquel momento, Jesús interviene en la curación. No es instantánea, como decíamos al principio, ni a la carta, ni al pedido de la boca. Yo le doy misericordia y ya, lo sané y se acabó. No, vayan a los sacerdotes. Jesús Jesús tampoco llama a multitudes para hacer un espectáculo, como hay por ahí, ¿verdad? Hemos visto que anuncia en la radio y todo, ahora en Facebook y todas esas cosas. Vengan porque van a ocurrir los milagros para que usted crea y qué sé yo qué. Y Jesús hace eso aquí. Él llama a todo el mundo para que todo el mundo lo vea lo que está haciendo. No lo hace. No lo hace. Así que la misericordia de Dios y la acción de Dios no tiene que ser un espectáculo sensacional, o sensorial, o emotivo, o sentimentalista.
o tipo espectáculo. Jesús no quiere realmente hacerse famoso. Hay veces que Él hace milagros en los evangelios y le dice, no le digan nada a la gente, porque no quiere que lo reconozcan como un milagrero. Quiero que lo reconozcan a donde va Él ahora caminando, en la cruz y en la resurrección. Ahí es que entonces podemos descubrir quién es Jesús y su mesianismo, y el amor y la misericordia manifiesta o encarnada ahí en la cruz y en la resurrección. No quiere decir que no ocurran los milagros ocurren, pero más allá de la sensación o de la curación es la plenitud espiritual de la fe que nos salva, que confía en Dios aunque muramos. Como decíamos esta mañana, si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Jesús se instruye a los leprosos a presentarse a los sacerdotes. Solo un sacerdote podría evidenciar que la lepra ya se hubiera curado, y por lo tanto el sacerdote declaraba, tu lepra se ha curado, puedes volver a tu familia, puedes volver a la comunidad de fe, puedes volver a la comunidad. Ahora en el Evangelio, el samaritano recibe la gracia curativa, pero en él se produce la sanación, que ya anticipa la salvación. Mucho más allá de reconocer a Jesús como maestro, como profeta, como Elías o como Eliseo, el leproso samaritano ahora es el hombre agradecido, humilde, que regresa por el camino en torno a Jesús. Y me gusta me llama la atención como la Biblia de las Américas define, cayendo sobre su rostro en el suelo. El hombre parece como tirarse delante de los pies de Jesús. Eso es como que más impactante, ¿no? Severino Croato de ICEDEP en Argentina dice, el gesto de postrarse, o sea, de tirarse al suelo con el rostro y dar gracias, implica confesión de fe sobre el carisma divino mostrado por Jesús. Ya le está reconociendo como el Mesías, pues el anticipo del Mesías que después se va a confirmar en la cruz y en la resurrección de Jesús. Era el samaritano considerado el hereje, o el pecador, o el impuro religioso. Era el samaritano también el rechazado por la sociedad, comunidad religiosa, y ahora es presentado como el único que recibe la gracia de la fe, como el creer, como el confiar en Dios. Y eso estaba encarnado en Cristo para redimirle, para reconciliarle, para perdonarle, para sanarle en su amor. Así es con nosotros. Nos ha perdonado, nos sana, nos sostiene en su gracia para darnos vida y vida en abundancia. Podemos hacerlo con nuestros hermanos en necesidad, tener esa misericordia de Dios, tratarlos, relacionarnos con ellos, acompañarlos con ellos en ese amor, en esa solidaridad, en esa compasión por nuestros vecinos. Que yo conozca, ninguno de nosotros ha sido curado de la lepra, pero hemos sido testigos de ese amor de Dios, de esa gracia en Jesucristo, que en el bautismo nos ha seguido y ya nos declara el perdón. Ya está la promesa de la vida eterna para nosotros. Vivamos entonces en acción de gracias por esa redención y esa paz que Dios nos ha dado en Cristo, y compartamos a Cristo con nuestro entorno en necesidad. No necesariamente tienen que tener lepra, pero busquen cualquier condición, cualquier situación, cualquier herida del corazón que tenga nuestro prójimo, y en el nombre de Jesús movámonos a misericordia.
El poder de la resurrección, la comunión, el soplo, la llamada, la guía, la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Evangelio, los medios de gracia, nos llevan a vivir esa fe y esa esperanza de perseverancia y seguimiento y también de servicio a nuestro prójimo, quien quiera que sea, extranjero, samaritano, quien quiera que sea ese. Abramos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y hacer una realidad inclusiva, diversa y universal el Evangelio, que llegue a todo rincón de la tierra. En estos momentos en que vivimos con hermanos que todavía están damnificados por el huracán, por falta de agua, por electricidad, es un momento propicio para, en el nombre de Jesús, llegar hasta donde ellos, identificarnos con esa necesidad, entablar una conversación donde vamos a escuchar con empatía, poniéndonos en los zapatos de ese otro, y vamos a estar dispuestos a acompañarle, a orar y poder ayudarle en lo que así podamos. Me dio una gran alegría que la hayan llamado esta semana pasada, el jueves, y haya podido estar con AARP. Yo era el más jovencito del grupo y todos los demás eran de 70, de 60, pero de 9 de la mañana a 1 de la tarde nos habían dado para hacer 200 cajas con agua, con leche, con el cereal, con spine ham, había otro tipo de carne también, y bueno, un montón, y entonces a mí me dieron tú tienes que estar velando que todo lo que diga, que todos los 10 artículos que tengan que estar ahí, estén ahí, para que no vayan las cajas choretas allá, entonces yo estaba ahí velando. Miren, eran casi todas, después de todo eso, eran casi todas mujeres. Entonces, levantar la caja o los artículos, entonces, a las 11:30 ya habíamos terminado las 200 cajas que se tardaban regularmente hasta la 1 de la tarde. No estábamos pompeados. Digo yo así como dicen los muchachos jóvenes, ¿verdad? Estábamos deseosos de ayudar realmente. Es más, le estábamos preguntando, porque estas cajas se iban a entregar a la Cruz Roja, que ya ha identificado los lugares en donde están estas familias necesitadas que necesitan de esa caja de alimentos, ¿verdad? Y ya nosotros estamos diciendo, podemos ir con ustedes a entregarla, que ya estaban nosotros así, ¿verdad? Entonces yo veía esto personas de 70 y pico de años que estaban allí, y con ese entonces había una que tenía 80, ya, y ella era la que, chacho, ella cogió la leche, y ella pasaba toda la leche, y entonces yo digo, wow, ese es el deseo de ayudar a su prójimo. No llegamos a ayudar y contactando con la persona necesitada, pero estuvimos en la cadena de eventos que van a llevar esas cajas a esos lugares. Y ya con eso estamos participando de una sanidad también para ti, de una compañía, de un esfuerzo de ayuda y de poder ayudar a levantar a nuestros hermanos que nos necesitan. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.